que me va a ocupar en esta conferencia lo he llamado la lucha contra la corrupción desde los organismos de control. Y pretendo centrarme principalmente en una serie de estrategias que deben ser consideradas cuando se está hablando de la lucha contra un fenómeno tan complejo como es el fenómeno de la corrupción en el marco de organismos de control al interior de diferentes estados. Y cuando hablo de organismos de control me refiero a diferentes organismos que cumplen una función por fuera de las tres ramas básicas del poder público, las tres ramas tradicionales del poder público, como lo pueden ser organismos de la Contraloría, como la Procuraduría en Colombia, o los tribunales de cuentas que tenemos en otros países, u organismos que se encargan básicamente de hacer inspección, vigilancia, control, supervisión del desempeño de la función pública, como un mecanismo para combatir la corrupción en nuestros países. Como punto de partida, quisiera empezar planteando una introducción sobre lo que actualmente nosotros percibimos en el contexto internacional en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo es que se está viendo este fenómeno de la corrupción desde la perspectiva internacional? Y aquí quisiera señalar que algo que viene ocupando de manera muy insistente a los grandes especialistas en el tema de la lucha contra la corrupción, que viene de alguna manera ocupando los primeros lugares en la agenda de discusión en materia de lucha contra la corrupción, es el impacto social que tiene este fenómeno. Y cuando hablamos del impacto social que tiene este fenómeno, encontramos tres grandes enfoques en esta materia. Un primer enfoque, que es el enfoque del impacto que tiene en materia de derechos humanos, al entender que la corrupción no es solamente un fenómeno que erosiona la moralidad pública, que genera un problema de deterioro de las finanzas públicas, que erosiona el patrimonio público, sino que principalmente es un fenómeno que tiende a lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos, y en esa medida hay que atacarlo como uno de los fenómenos que más golpea el Estado social de derecho y el desarrollo económico sostenible en nuestros países. Hay un segundo enfoque que le apunta a entender este fenómeno como una amenaza a la estabilidad política de las democracias, a la estabilidad del régimen constitucional de nuestras naciones. Y hay un tercer enfoque que tiene que ver con las consecuencias económicas, cómo afecta la corrupción a la competitividad económica del país, cómo afecta la eficiencia de los mercados y cómo afecta, en fin, la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico sostenible. En el primer enfoque, que es el enfoque de lucha contra la corrupción desde la perspectiva de violación a los derechos humanos, la literatura que se ha venido desarrollando a nivel internacional apunta a que con la corrupción se están afectando actualmente por lo menos 6 grandes puntos de los derechos fundamentales. En primer lugar, estamos hablando de que la corrupción es un fenómeno que está lesionando, que está reduciendo la posibilidad de acceso a servicios públicos básicos, como lo es el servicio de agua potable, como es el servicio de energía eléctrica, el servicio de alcantarillado, y en esa medida impide avanzar en la lucha contra la pobreza multidimensional en América Latina. En segundo lugar, los grandes casos de corrupción que se han presentado en el sector de la salud, básicamente corrupción en medicamentos, corrupción en hospitales públicos, corrupción en la contratación de los servicios de salud y de servicios de ambulancia, pues son fenómenos que socavan el sistema de seguridad social, erosionan la estabilidad del sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Y eso es algo que de alguna manera tiene un impacto generacional por todos los costos que supone la seguridad social en términos de bienestar para los ciudadanos. Luego tenemos también un impacto importante en el acceso al derecho a la vivienda. Digamos que la corrupción, especialmente la corrupción que tiene que ver con la infraestructura necesaria para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, restringe la posibilidad de que los estados estén en capacidad de proporcionar vivienda digna a sus ciudadanos, y en esa medida lesiona un derecho fundamental, que es el derecho a tener un techo, el derecho a poder disfrutar de una vivienda en condiciones dignas para todos los ciudadanos. Adicionalmente, se han visto grandes fenómenos de corrupción en el sector de educación.
en la construcción de infraestructura educativa, en la ampliación de la cobertura educativa, en los planes de alimentación escolar, en la adquisición de los útiles escolares para las poblaciones más vulnerables. En esa medida vemos cómo la corrupción está corroyendo el derecho de acceso a la educación pública. También se han visto enormes casos de corrupción judicial, y en esa medida la corrupción está erosionando el acceso a la justicia, el acceso efectivo al derecho a la justicia de todos los ciudadanos, y se convierte en un agente muy preocupante, desestabilizador de la democracia por esa vía. Y por último, afecta gravemente los derechos políticos, básicamente el derecho a elegir y a ser elegido, porque los casos de corrupción electoral pues han llevado a que las contiendas electorales no se den en condiciones de transparencia, de igualdad de oportunidades para todos, sino que las personas que tienen acceso a círculos de poder y a estructuras y maquinarias políticas corruptas que se dedican a la transhumancia electoral, a la compra de votos, hace nugatorio el derecho de los ciudadanos a participar en el debate político en condiciones de igualdad. Todo esto que he presentado pues ha llevado a que la Organización de Naciones Unidas, en el marco de lo que se conoce como la Agenda Global 2030, que no es otra cosa que un paquete de objetivos que se ha planteado la humanidad en el marco de la Organización de Naciones Unidas para cumplir con fecha del año 2030, plantee la lucha contra la corrupción en el centro de lo que es el debate por los derechos humanos. Si miramos los objetivos de desarrollo sostenible que integran la Agenda Global 2030, vamos a encontrar que hay 17 objetivos de desarrollo, entre los cuales está el fin de la pobreza, acabar con el hambre, acabar con la mala educación, ampliar la cobertura en educación, ampliar la cobertura en salud y en bienestar, la igualdad de género, el agua potable y el saneamiento básico, cambiar energías renovables, mejorar las condiciones de trabajo en las poblaciones más vulnerables, etc. De esos 17 objetivos hay uno que es particularmente importante en materia de lucha contra la corrupción, que es el objetivo número 16. Cuando nosotros miramos el objetivo número 16 de la Agenda Global 2030, este es un objetivo que está centrado fundamentalmente en luchar por la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Y este componente pues está íntimamente relacionado con los derechos humanos. La propia Organización de Naciones Unidas, dentro de lo que se denomina el Pacto Mundial, el Pacto Global para tener empresas económicamente sostenibles y socialmente responsables, ha sostenido que la importancia de este objetivo 16 tiene básicamente 6 dimensiones. Primero, el cumplimiento de este objetivo es fundamental para el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, en la medida que los derechos se realizan a través del sistema de administración de justicia, a través de las instituciones del Estado que luchan por la vigencia de los derechos de los ciudadanos. El derecho a la justicia, de acceso a la justicia y a un debido proceso, que es un derecho fundamental y solamente se consigue a través de unas instituciones de justicia sólidas. El derecho a participar en los asuntos políticos, que es esencial para una democracia y para la estabilidad de un gobierno democrático. El derecho a la información, porque la transparencia, como vamos a ver, es un factor importantísimo en la lucha contra la corrupción. El derecho a la personalidad jurídica, ya que se reconozca la igualdad de derechos sin discriminación por razón de género, por razón de raza, por razón de ideología o de religión. Y por último, tiene una importante relación con la protección a las poblaciones más vulnerables, entre ellos principalmente a los niños. Entonces, de alguna manera, lo que está previendo este objetivo de desarrollo sostenible número 16 es que hay que luchar contra la corrupción para lograr instituciones mucho más sólidas y de esa manera combatir todos estos fenómenos que lesionan los derechos fundamentales y que impiden que haya condiciones de igualdad y que se combata la pobreza en condiciones sólidas hacia un futuro muy cercano como lo es el de la Agenda 2030. En Colombia, recientemente, la Procuraduría General de la Nación, junto con Transparencia Internacional, hicieron un estudio específicamente dirigido a encontrar una metodología para la reparación de las víctimas de la corrupción. Esta metodología le apunta esencialmente
a buscar encontrar un mecanismo para lograr que los daños sociales derivados de la privación de derechos fundamentales, derivados de la corrupción, sean indemnizados. No se trata solamente de devolver los recursos públicos que se han robado por cuenta de coimas o de sobornos, sino que se trata de indemnizar realmente a las víctimas y a las víctimas colectivas, que es la sociedad en general, que se ve privada de derechos fundamentales a causa de los actos de corrupción. Esto supone un gran desafío. Estas metodologías aún están en discusión y estas metodologías tienen que avanzar en todos los países de la región para poder lograr combatir la corrupción, no solamente desde el punto de vista de sancionar a los responsables, sino de lograr que la comunidad en general se pueda ver resarcida por los daños causados en esta materia. La segunda dimensión tiene que ver con la deslegitimación de las instituciones, que es una de las consecuencias políticas más importantes de la corrupción. Los actos de corrupción fundamentalmente generan desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, y los elevados índices de percepción de corrupción lo que llevan es a generar una erosión de la confianza en la democracia, en el Congreso, en el Ejecutivo y por supuesto en el Judicial. Hay diferentes mediciones, ustedes ya lo saben muy bien. Transparencia Internacional, en el índice de percepción de la corrupción 2019, hizo una revisión de cuáles son los indicadores de percepción de corrupción en 85 países. Ustedes pueden ver que Costa Rica ocupa el puesto 44 de 85 países en percepción de la corrupción. En términos generales, pues es una posición de media tabla, y en América Latina solamente está por encima Chile, de tal manera que podemos decir que la percepción de la corrupción en Costa Rica no es un problema realmente grave, no es un problema realmente serio, pero sin embargo es susceptible de mejorar, y es susceptible de mejorar si se le compara con otros países del mundo que tienen niveles de percepción de corrupción más bajos, y que respecto de los cuales pues obviamente las instituciones resultan ser mucho más sólidas porque gozan de una legitimación proveniente de la confianza del pueblo en ellas. La última dimensión tiene que ver con la reducción de la competitividad. Hay muchos estudios que se han hecho sobre la materia, pero por supuesto el más importante es el que hace el Foro Económico Mundial, que publica anualmente su reporte de competitividad global y que evalúa las condiciones de competitividad de varios países, de 140 países alrededor del mundo. Cuando miramos el informe de competitividad global, vemos que Costa Rica está en este momento ocupando el puesto 62 de 141 países, y aquí vemos que diferentes componentes son los que pueden determinar la competitividad. De todos los componentes que vemos ahí, donde está el ambiente para hacer negocios, el capital humano, los mercados, los ecosistemas de innovación y tal, hay uno que es muy importante, que es el primero de ellos, que tiene que ver con las instituciones. Tiene que ver fundamentalmente con cómo las instituciones públicas pueden contribuir a que un país sea más competitivo. Y aquí vemos que el Foro Económico Mundial toma en consideración diferentes factores. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla es los diferentes componentes del pilar institucional. Si ustedes se dan cuenta, en términos generales Costa Rica ocupa el puesto 62 de 141 países en materia de competitividad, pero en lo que hace al primer pilar, Costa Rica ocupa el puesto 54 de 141, es decir, su posición en el primer pilar es mejor que el pilar promedio, está en el puesto 54, es el país número 54 en términos de instituciones, de solidez de las instituciones. Aquí por supuesto hay algunos factores en los que uno debería centrarse, por ejemplo la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, en la cual pues el puesto es el puesto número 124 entre múltiples países que se han evaluado, y sobre todo llama la atención es porque ha habido un descenso en el puesto que ocupaba Costa Rica. Costa Rica tradicionalmente ha sido un país con unas tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes muy bajos, pero se ve aquí una percepción de aumento en esa tasa, y eso deteriora las condiciones de competitividad del país. Otro factor que llama mucho la atención es la regulación la regulación del gobierno, la regulación que orienta el funcionamiento del gobierno, donde Costa Rica ocupa el puesto 124 entre 141.
También llama la atención, por ejemplo, lo relativo al gobierno de los accionistas, a la regulación que existe en materia de gobierno corporativo de las grandes compañías, donde Costa Rica ocupa el puesto 112 entre 141. Y por último, la visión de largo plazo del gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tienen los individuos de prever o de anticipar las decisiones de largo plazo de sus gobernantes, donde Costa Rica ocupa un puesto 108 entre 141. Por supuesto, hay puestos en los cuales Costa Rica tiene posiciones muy honrosas, por ejemplo la incidencia del terrorismo, donde Costa Rica tiene el puesto número 1, con lo cual pues ocupa un puesto privilegiado a nivel mundial. Adicionalmente puede encontrar uno otros puntos en los cuales Costa Rica también saca gran ventaja, como sería por ejemplo la transparencia presupuestal, que tiene el puesto 36 a nivel mundial. Podemos también destacar los del derecho de propiedad, donde Costa Rica tiene el puesto 42 a nivel mundial. Entonces, lo que quiero subrayar con esto es que a nivel internacional, la solidez de las instituciones y la capacidad de las instituciones para hacer frente al fenómeno de corrupción es un factor decisivo en la competitividad. Y en la medida que los países son capaces de combatir la corrupción, son capaces de mejorar su competitividad a nivel internacional. El pilar institucional es un pilar muy importante dentro de la evaluación de competitividad internacional. Para terminar esta introducción, quisiera hacer una reflexión sobre el fenómeno de corrupción a la cual nos estamos enfrentando, porque hemos hablado de que la corrupción como fenómeno social tiene impactos a diferentes niveles, tiene un impacto a nivel de derechos humanos, tiene un impacto a nivel de estabilidad política y tiene un impacto a nivel macroeconómico. Pero es importante caracterizar a qué corrupción nos estamos enfrentando, porque a veces parecemos que al diseñar la política pública estamos pensando en enfrentar una corrupción clásica, la corrupción tradicional, la corrupción derivada del delincuente individual, lo que llamaba Edwin Sutherland el white collar criminal, ese delincuente de cuello blanco, que es el sujeto que comete el acto individual de corrupción y que es un delincuente básicamente ocasional, ese viejo adagio de que la ocasión hace al ladrón. Entonces pensamos en el funcionario público o en el particular que aprovecha unas condiciones específicas para cometer un acto de corrupción. Pero lo que nos está mostrando América Latina es que nos estamos enfrentando a una corrupción de fenómenos macro, a una macro corrupción, a un fenómeno de macro criminalidad, caracterizada fundamentalmente por estructuras organizadas en forma de empresa para la comisión sistemática y permanente de actos de corrupción con un objetivo específico, que es la cooptación del Estado. Y cuando hablamos de cooptación del Estado no estamos hablando de otra cosa que el objetivo de controlar las instituciones públicas para poder robarse los recursos públicos, para poder lograr propósitos de lucro personal, para poder beneficiar intereses particulares en perjuicio del beneficio general. Y hay casos como el que vemos en la pantalla, que es muy popular, es el famoso caso Odebrecht, un caso que ha desatado nada más que nada menos que sobornos por valor de 788 millones de dólares en 12 países de América Latina, según las cifras que conoce y que reveló el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York en el marco de las investigaciones que hizo contra altos directivos de esta compañía en los Estados Unidos. Y vemos que en todos los países que aparecen en pantalla, esta firma pagó sobornos, financió campañas y llevó de alguna manera que se generaron estructuras paraestatales para controlar la contratación de las grandes obras de infraestructura. Lo que estaba logrando Odebrecht era controlar los grandes procesos de licitación, los grandes procesos de selección de contratistas en las más grandes obras de infraestructura en América Latina, y todo esto lo estaba logrando básicamente a través del pago de sobornos. Era una megaestructura transnacional diseñada específicamente para cooptar, para controlar el aparato de contratación de obras de infraestructura en América Latina. Y esto es algo sin precedentes en la historia. Nosotros conocemos la corrupción desde los tiempos de Roma y hay casos documentados de corrupción desde esas épocas. Pero un fenómeno de este tamaño, de esta dimensión, con estos niveles de sofisticación y con estos niveles de organización sistémica y empresarial, pues
no son conocidos, no hay antecedentes tan claros como los que estamos viendo en estos momentos. Y esto nos lleva pues obviamente a pensar en que tenemos que enfrentarnos a un fenómeno de corrupción sin precedentes, para lo cual el derecho penal se ha quedado corto, el derecho penal ha perdido capacidad de rendimiento. Eso lo denota la impunidad de muchos de estos casos en muchos de nuestros países. Vemos como muchos de los gobernantes o exgobernantes de muchos de los países de América Latina están enfrentando cargos por esta situación, y cómo los países se ven en dificultades para lograr sanciones efectivas y sanciones realmente disuasorias contra los altos participantes, los altos cabecillas de estos casos de corrupción. Les dejo esta recomendación, el libro del profesor Luis Jorge Garay, llamado la captura y la reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, que es un estudio fundamentalmente de cómo el fenómeno Odebrecht y otros fenómenos de corrupción terminan controlando diferentes instituciones y estructuras del Estado gracias al pago de sobornos y al pago de coimas. Entonces es a eso a lo que nos estamos enfrentando, es al fenómeno de la macrocorrupción. De cara a eso surge una pregunta, y es: ¿cómo deberían responder los órganos de control? Un órgano de control como la Contraloría General de la República de Costa Rica a un fenómeno de corrupción sistémica que afecta los derechos fundamentales, que socava la estabilidad política y que reduce la competitividad y las oportunidades de desarrollo económico sostenible del país. Esa es la gran pregunta que quisiera enfrentarme o que quisiera desarrollar en esta conferencia. Pues bien, para responder a esto, lo primero que tenemos que plantear es qué dicen los instrumentos internacionales. Tenemos tres grandes instrumentos internacionales en esta materia. En primer lugar, como ustedes lo pueden ver ahí, tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento más universal, porque es el instrumento que ha sido suscrito por la mayor cantidad de países, ha sido suscrito, ratificado y está en vigencia en la mayoría de los países del mundo, y allí hay planteada una estrategia de lucha contra la corrupción. Luego tenemos otro instrumento muy importante, que es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que se conoce normalmente como la Convención contra el Soborno Activo Transnacional de la OCDE. Es un instrumento que se ha hecho muy popular, que ha ganado mucha fuerza en América Latina, en la medida que muchos de los países de la región aspiran a ingresar a este organismo multilateral y que han comenzado a implementar sus recomendaciones. El caso de México, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Perú, que ha llevado a que muchas de las recomendaciones de la OCDE sean incorporadas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con transparencia en entidades públicas, transparencia corporativa en el sector privado, combatir con los conflictos de intereses, fortalecimiento de las instituciones en materia de compliance público, gestión de riesgos de corrupción, ese tipo de cosas. Y por último, tenemos para nosotros en nuestro medio, en América Latina, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es el organismo más importante del sistema interamericano y que prevé una serie de herramientas, mecanismos y una estrategia para la lucha contra la corrupción. Si nosotros cogemos estos tres instrumentos, la Convención de Naciones Unidas, la Convención de la OCDE y la Convención Interamericana, y las comparamos, vamos a encontrar que las tres convenciones, los tres instrumentos, comparten el mismo espíritu, tienen la misma visión del problema y proponen la misma estrategia de solución al problema. ¿Cuál es esa estrategia? Fundamentalmente es una estrategia que aplica un enfoque holístico. Y cuando hablamos de un enfoque holístico es que trata de entender el problema en todas sus dimensiones, trata de abarcar todas sus características, trata de comprender el fenómeno en todo su alcance y en toda su dimensión. Y para enfrentarse a la corrupción desde esa perspectiva holística, básicamente estas convenciones proponen dos grandes vías o dos grandes componentes para luchar contra la corrupción. Un primer componente, que es el componente de prevención de la corrupción. El componente preventivo está integrado por todas aquellas instituciones jurídicas y organizacionales que apuntan a prevenir la corrupción, a evitar que la corrupción ocurra. Ahí vamos a tener marcos jurídicos, principalmente de naturaleza administrativa, que le impone tanto a las organizaciones públicas como a las organizaciones privadas la obligación de adoptar
programas para la prevención de la corrupción. Y aquí vamos a ver que hay todo un arsenal de herramientas desarrolladas a través de estándares internacionales que se han venido denominando en América Latina los programas de cumplimiento anticorrupción, los sistemas de gestión de riesgo de corrupción, los programas de ética empresarial, los programas de compliance anticorrupción, etc. Todos estos son básicamente sistemas, programas, planes diseñados para prevenir la corrupción y están dados en dos modalidades, en la modalidad de las organizaciones públicas y en la modalidad de las organizaciones privadas. Pero esto es solamente el brazo de la prevención, porque evidentemente también es importante el brazo de la represión. El brazo de la represión es el brazo al que hemos apelado, es la dimensión de la lucha contra la corrupción a la que hemos apelado tradicionalmente. Si uno pone el retrovisor, cómo se ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años al fenómeno de la corrupción, se ha enfrentado siempre con el Código Penal debajo del brazo y siempre ha sido a través de la imposición de sanciones cada vez más fuertes a las personas que cometen actos de corrupción. El profesor Jesús María Silva Sánchez en España escribió un libro denominado La expansión del derecho penal y explica cómo ante la gravedad de los fenómenos de criminalidad organizada transnacional a los que nos estamos enfrentando, que incluye por supuesto la corrupción, como ya lo he dicho, podemos identificar unas tendencias expansionistas del derecho penal, lo que constituye por ejemplo la creación de nuevos tipos penales, como tipos penales contra la administración pública que antes no existían, el aumento de las penas para los delitos que ya existían, el relajamiento de las estructuras de imputación, porque por ejemplo actualmente se ha puesto muy de moda el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que hace unos años no existía, y esto supone un relajamiento de las estructuras de imputación. Teníamos estructuras de imputación muy rígidas basadas en lógicas causales, pensadas y diseñadas básicamente para imputar responsabilidad a las personas naturales. Y ante la dificultad que supone imputar responsabilidad a las personas naturales, cuando las personas actúan a través de estructuras organizadas en forma de empresa y en los cuales el delito no se le puede atribuir a una sola persona, sino que es el producto de una suma de aportaciones de varias personas, esas estructuras de imputación clásicas, causales, tradicionales a las que está aferrada el derecho penal tradicional, se quedan cortas, pierden capacidad de rendimiento y surge la necesidad de flexibilizar las estructuras de imputación para poder comenzar a sancionar a las organizaciones, a las empresas, a las personas jurídicas por esos delitos. Y eso es una manifestación de la expansión del derecho penal. Otra forma de expansión del derecho penal tiene que ver con la restricción de los beneficios por colaboración con la justicia o con la posibilidad de acceder a beneficios punitivos por delación, por aceptación de cargos, por entregar información relevante para desarticular organizaciones, etc. En muchos países este tipo de beneficios se han limitado y se han restringido frente a los casos de corrupción, básicamente porque la población no acepta y no recibe bien el hecho de que un funcionario, un alto funcionario del Estado, en quien se ha depositado la confianza, mucho más cuando se trata de un funcionario de elección popular, a quien la comunidad le ha entregado con su voto un mandato, termine involucrado en casos de corrupción y luego en el proceso de judicialización reciba beneficios como la casa por cárcel o la detención domiciliaria o la posibilidad de continuar ejerciendo la profesión. Entonces, ante el escándalo que producen este tipo de medidas, la reacción de muchos de los legisladores en una clara inclinación hacia la expansión del derecho penal es restringir todos esos beneficios para los casos de corrupción. Entonces fíjense que el campo de la represión ha sido el brazo más importante, pero de 10 años para acá el componente de la prevención ha ganado mucha fuerza, el componente de la prevención ha venido fortaleciéndose cada vez más y los que venimos trabajando en este tema desde hace algún tiempo sentimos que ese es el futuro, sentimos que los países han hecho grandes avances en los últimos 20 y 30 años en crear mecanismos de represión de la corrupción muy fuertes, pero el componente de la prevención es un componente que ha quedado tradicionalmente rezagado y es ahí donde todavía tenemos que avanzar mucho en la región. Entonces tenemos ese enfoque holístico dentro de lo que es la estrategia internacional de lucha contra la corrupción. Ahora, si nosotros queremos entender cómo debería ser la estrategia de un organismo de control para enfrentar la corrupción desde una perspectiva holística, uno debería entender que la estrategia de un organismo de control debería enfocarse en dos partes, o debería tener dos grandes componentes. Una estrategia para combatir la corrupción interna
y una estrategia para combatir la corrupción externa. Finalmente, combatir la corrupción externa hace parte de su función misional, es la razón de ser, es el objetivo para el cual fue creado y es su mandato constitucional o legal. Y combatir la corrupción interna es una necesidad por razones de integridad y de coherencia. Yo no puedo combatir la corrupción hacia afuera si hacia adentro no tengo controlado el fenómeno de la corrupción. De alguna manera no guarda sentido que las personas encargadas de defender las instituciones, de luchar contra la corrupción, estén gestionadas, estén dirigidas por personas acusadas de cometer actos de corrupción. Entonces, combatir la corrupción interna es el primer paso para ganar la legitimación y la autoridad moral y ética para poder combatir la corrupción hacia afuera. Luego, son dos componentes esenciales dentro de la estrategia que debe tener un organismo de control. Si queremos combatir la corrupción hacia adentro, entonces tenemos que comenzar a plantear una estrategia que desde las lógicas del funcionamiento de un organismo de control debería tener, a mi juicio, por lo menos tres grandes componentes. Una estrategia de lucha contra la corrupción hacia adentro debería tener un primer componente de cumplimiento normativo, un segundo componente de gestión del riesgo de corrupción y un tercer componente de liderazgo ético transformacional. Y voy a tratar de explicar brevemente cada uno de esos componentes. Cuando hablamos del componente de cumplimiento normativo, pues es muy importante que dentro de la estrategia se introduzcan mecanismos, procedimientos, controles que aseguren que siempre habrá un cumplimiento indeclinable de la ley. Es lo mínimo que uno espera de un organismo de control, un cumplimiento incondicional de la ley, que no haya asteriscos ni comillas para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del organismo de control. Y eso supone un gran desafío. Pero esos desafíos, por lo menos desde la perspectiva de lo que la literatura contemporánea viene proponiendo, supone un cambio en el modelo de gestión. El modelo de gestión clásico es un modelo basado en el gobierno de las entidades. Y las entidades públicas estaban gobernadas por sus directores, por sus administradores. Y eran modelos de gobierno en los cuales las organizaciones funcionaban bajo estructuras piramidales con unas jerarquías verticales muy claras, en las cuales los órganos directivos tomaban decisiones y los órganos ejecutados las cumplían y los ciudadanos éramos observadores de las decisiones que tomaban. Y la legitimación de las decisiones devenía de la forma en la que esos funcionarios que gobernaban, los directores y administradores, accedían al cargo. Cuando se trataba de órganos de elección popular, como un alcalde, como un gobernador, como un presidente, como un congresista, pues su legitimación provenía del voto popular y la decisión que él tomaba estaba legitimada sobre la base de que él era un representante del pueblo. Y entonces el modelo de gobierno está basado simplemente en que los ciudadanos, al ejercer la democracia directa y darle el voto, pues simplemente le estaban transmitiendo una patente de corso para que él pudiese tomar decisiones en nombre de ellos. Ese modelo evidentemente no es un modelo consecuente con la aspiración constitucional de nuestros países. Todos los países de América Latina, y por supuesto Costa Rica no es la excepción, por el contrario, Costa Rica es uno de los países que más insiste en esto. La democracia es un pilar fundamental de nuestras constituciones, de nuestra estructura y arquitectura institucional. Al punto que no solamente vemos en la democracia directa una forma de materializar ese anhelo democrático, sino que hemos pensado e incorporado en la Constitución otras formas de democracia, como la democracia representativa y sobre todo la democracia participativa. Y es en este último componente, en el componente de democracia participativa, donde nuestros países todavía tienen una enorme deuda con la sociedad. Cuando hablamos de democracia participativa, estamos hablando de modelos de democracia en los cuales pasamos de un modelo de gobierno a un modelo de gobernanza. Y ese modelo de gobernanza no supone otra cosa que darle espacios de participación a los ciudadanos en todo el ciclo de toma de decisión y de ejercicio de acción pública. Es decir, cualquier decisión importante o cualquier acción importante que se vaya a llevar a cabo por parte de una entidad pública debe contar con la participación de la ciudadanía. Y para eso, pues los agentes importantes son las organizaciones de la sociedad civil que se consolidan como los grandes partícipes y voceros de la sociedad civil en esos procesos de decisión y de acción pública. El modelo de gobernanza es fundamental en la lucha contra la corrupción, básicamente por una razón esencial, y es por la contribución que presentan a
desdibujar las condiciones que favorecen la corrupción. Si nosotros analizamos esa vieja ecuación de la corrupción que publicó Robert Klitgar en el año 1988, en ese famoso libro llamado Controlando la corrupción, él decía que la corrupción se presentaba bajo tres condiciones. Dice, hay corrupción cuando hay un monopolio de la decisión, o sea, cuando usted toma la decisión y no tiene que compartirla con nadie, la decisión depende de usted solito y de nadie más. Cuando además de que hay un monopolio de la decisión, hay discrecionalidad, es decir, que no hay criterios, factores o elementos que orienten la decisión, lineamientos que orienten la decisión, sino que usted tiene un amplio margen de discrecionalidad para tomar la decisión a su arbitrio. Entonces, si usted tiene un monopolio y tiene discrecionalidad, ya tiene dos condiciones para que se presente la corrupción. Y la tercera condición para que se presente la corrupción es la ausencia de transparencia, la falta de rendición de cuentas. Entonces, si una persona está en una condición en la cual tiene el monopolio de la decisión, su decisión es completamente discrecional porque no tiene que atender ningún criterio ni ningún lineamiento, y además la decisión es completamente opaca porque no tiene que rendirle cuentas a nadie, pues esas tres condiciones favorecen la comisión de actos de corrupción. Lo que aporta esta ecuación Klitgar a la lucha contra la corrupción es un norte acerca de qué debemos hacer si queremos combatir la corrupción. Si usted quiere combatir la corrupción dentro de una entidad pública, lo que usted debería es evitar que se presenten esas tres condiciones, crear mecanismos que impidan que esas tres condiciones converjan en un funcionario público o en la toma de decisión o en el ejercicio de acción por parte de un servidor público. Y el control social es la mejor forma de quitar esas condiciones, es la mejor forma de acabar o de eliminar o de impedir que esas condiciones se presenten, por una razón elemental, y es que si nosotros miramos, cuando hay transparencia en una organización, eso promueve la participación. Los ciudadanos son proclives a participar cuando encuentran condiciones de transparencia, cuando pueden acceder a la información, cuando pueden conocer lo que está ocurriendo dentro de la entidad. Si yo tengo una entidad transparente con participación ciudadana, es decir, estoy hablando de un modelo no de gobierno, sino un modelo de gobernanza, donde el Estado funciona en una especie de urna de cristal a la cual los ciudadanos pueden acceder para tomar parte, no como observadores, sino como auténticos partícipes en la toma de la decisión. Si vamos a hacer un presupuesto, que sea un presupuesto participativo. Si vamos a hacer una planeación, que sea una planeación participativa. Si vamos a celebrar un contrato, que el proceso de contratación cuente con consultas previas, cuente con la posibilidad de intervenir, de intervención ciudadana. Si vamos a rendir cuentas, que haya posibilidad de que la ciudadanía participe y no solamente que escuche la rendición de cuentas. Entonces, no se trata solamente de transparentar la información, de dar acceso a la información, sino de dar espacios de diálogo para que la ciudadanía pueda participar y para que su opinión sea tomada en cuenta. Cuando se dan las condiciones de transparencia y participación, eso genera control social, genera la posibilidad de que la sociedad civil controle la función pública, y eso facilita muchísimo la lucha contra la corrupción. Cuando un organismo quiere realmente sanearse, quiere realmente combatir la corrupción interna, la forma más eficaz de hacerlo es promoviendo el control social, creando condiciones de transparencia y participación. Cuando aumenta el control social, cuando las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de participar en todo el ciclo de la toma de decisión o de ejecución de acciones públicas, eso reduce ostensiblemente la corrupción. Y el beneficio directo es el aumento de la legitimidad por parte de ese organismo. Por doble vía. En primer lugar, porque al reducir la corrupción, la ciudadanía gana confianza en esa institución. Y adicionalmente, porque al hacerse partícipe en la toma de decisiones, las decisiones ganan una doble legitimación, que era lo que no tenían en el modelo de gobierno. En el modelo de gobierno la legitimación proviene únicamente de la forma en la que el director o el funcionario que toma la decisión accede al cargo y accede a esa posición de gobierno. Aquí la legitimación viene no solamente dada por la forma en la que la persona que toma la decisión accede al cargo, sino porque la decisión ha sido previamente producto de un consenso, de un diálogo con la sociedad civil que respalda de alguna manera la validez y la legitimación de las acciones y de las decisiones que se están tomando. Entonces, la primera gran recomendación para un organismo de control que quiere diseñar una estrategia de lucha contra la corrupción interna es mudar de un modelo de gobierno a un modelo de gobernanza.
lo cual supone aumentar la transparencia y la participación para mejorar el control social, aumentar el control social, lo cual reducirá la corrupción y aumentará la legitimación. Ahora, el segundo componente, porque este era el componente del cumplimiento normativo, el cumplimiento de asegurarnos el cumplimiento irrestricto de la ley. Pero hay un segundo componente que es muy importante, que es el componente de la gestión del riesgo. Y aquí los modelos de administración basada en enfoque de riesgo son muy importantes. Como les decía, los estándares internacionales apuntan a dos grandes brazos de la estrategia de la lucha contra la corrupción, y uno de esos brazos es la prevención. Y cuando hablamos de la prevención, los organismos internacionales que han trabajado el tema, como Naciones Unidas, la OCDE, Transparencia Internacional, incluso organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, se han preocupado por desarrollar herramientas que le permitan tanto a las organizaciones públicas como a las organizaciones privadas gestionar su riesgo de corrupción. ¿Y qué es gestionar el riesgo de corrupción? Gestionar el riesgo de corrupción no es otra cosa diferente que identificar, medir y mitigar el riesgo de corrupción que hay dentro de la organización. Para poder gestionar apropiadamente el riesgo de corrupción existen estándares internacionales. El estándar internacional más importante que existe actualmente es el estándar ISO 37001, que es la norma antisoborno o de administración de sistemas antisoborno de la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO. Es una norma que ha ganado mucho auge en Europa, en América Latina, que ha sido fuertemente promovida por muchos organismos como la OCDE y Naciones Unidas, y que tiene un modelo que puede ser aplicado tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Un organismo de control, dentro de su estrategia de lucha contra la corrupción interna, debe tener un sistema de administración de riesgo de corrupción, y eso supone que tiene que hacer una evaluación de riesgo de corrupción. Lo que recomienda la ISO 37001 es que haya una evaluación de riesgo por procesos, lo cual supone que tendrá que hacerse una evaluación de cada uno de los procesos, tanto procesos misionales como procesos de apoyo y procesos estratégicos. Toda la malla de procesos, todo el mapa de procesos debe ser evaluado uno a uno los procesos, para identificar cuáles son los eventos de riesgo que podrían presentarse, cuáles son los eventos de corrupción que hipotéticamente podrían presentarse en cada uno de esos procesos. Una vez identificados los eventos de riesgo, hay que medirlos en términos de probabilidad de impacto, y hay que desarrollar una metodología para la medición y asignar calificación de riesgo a cada evento en términos de probabilidad de impacto. Y cuando yo he hecho esa identificación del evento y he medido cada evento en términos de probabilidad de impacto, yo puedo agregar a través de un promedio simple, un promedio ponderado, cuál es el riesgo inherente al proceso que estoy evaluando. Yo debería también tomar en consideración los controles que existen en la entidad para combatir la corrupción, y podría evaluar la efectividad de esos controles y asignarle una calificación de efectividad a esos controles. Cuando yo tomo en consideración el riesgo inherente al proceso y los controles existentes dentro del proceso, yo puedo identificar y calcular el riesgo residual de corrupción que hay en cada proceso. Y a partir de la medición del riesgo residual de corrupción en cada proceso, yo puedo tomar decisiones acerca de qué controles debo implementar, qué controles debo mejorar, qué controles debo modificar, qué planes de mejoramiento debo implementar para mitigar ese riesgo de corrupción. Y aquí es donde comienzan a elaborarse los mapas o matrices de riesgo de corrupción, que se vuelven en instrumentos para la toma de decisiones estratégicas por parte de los altos directivos de la organización. Entonces, el componente de gestión de riesgo es fundamental, porque por un lado tengo el cumplimiento del componente normativo que me está asegurando el cumplimiento de la norma, pero por el otro lado tengo un componente de gestión de riesgo que me está ayudando a mitigar ese riesgo de corrupción al que estoy expuesto. Y por último, tenemos un componente adicional, que es el componente de liderazgo ético, por una razón elemental, y es que yo puedo tener unos instrumentos de cumplimiento normativo, puedo tener mecanismos de participación ciudadana, puedo tener mecanismos de transparencia, puedo tener unos mecanismos, un sistema de gestión de riesgos, un programa de ética corporativa, etcétera, para reducir el riesgo de corrupción, pero hasta ahí lo único que estoy haciendo es tratando de inmunizarme frente a la corrupción. Estoy tratando de evitar que la corrupción me llegue. Pero el problema es que no estoy dando una solución de fondo. Yo siempre hago el símil entre el virus
y la medicina. En este momento de pandemia, por ejemplo, tenemos el COVID, el coronavirus en el ambiente y todos tenemos el riesgo de contagiarnos y el riesgo está ahí porque el virus está ahí. El gobierno toma una decisión que es el aislamiento obligatorio, lo que algunos llaman la cuarentena, y esa es una medida de gestión del riesgo, es una medida tendiente a evitar que yo me contagie, pero el virus sigue ahí. Hasta que no aparezca la vacuna, vamos a tener ese riesgo. Lo mismo pasa acá. Yo puedo tener un programa de cumplimiento con todos estos mecanismos que he mencionado de participación y transparencia, puedo tener un sistema de gestión de riesgos, pero con eso lo único que estoy evitando es contagiarme de corrupción. Pero la corrupción sigue ahí y hasta que no haya una vacuna no voy a tener la solución al problema. ¿Cuál es la vacuna contra la corrupción? ¿O dónde encontramos la verdadera medicina para la corrupción? Fundamentalmente en la cultura organizacional. Y aquí es muy importante entender que hay que transformar la cultura de las organizaciones para poder lograr niveles de integridad y de ética realmente excepcionales. Y para lograr transformar la cultura de una organización, para hacer una cultura más ética, lo que se necesita es un liderazgo ético. Y aquí es muy importante porque cuando uno habla de liderazgo ético, normalmente eso le suena a un discurso medio amermelado, un discurso medio dulzón, de cosas que realmente no son prácticas. Pero en realidad esto es algo en lo que se ha venido trabajando muchísimo por parte de la academia y por parte de los organismos internacionales, porque ahí se ve una oportunidad importante de transformación y de lucha efectiva contra la corrupción. El gran punto de inflexión es entender el cambio de los modelos de liderazgo personal a los modelos de liderazgo institucional. Fíjense ustedes que en la concepción tradicional, del liderazgo, el liderazgo siempre es concebido por el ciudadano normal, por el ciudadano de a pie, como un atributo, una cualidad de la persona. Y entonces, cuando se hablaba de liderazgo hace unos años, se pensaba en conseguir una persona con esos atributos, esas cualidades de buen líder. Y de hecho, se pensaba que para identificar a un buen líder había que conocer la psicología de la persona. Pues lo que pasa es que en la administración de organizaciones modernas, y eso especialmente en el sector público, pues las organizaciones no pueden depender de las personas, porque las personas son fungibles, las personas llegan y se van, y las organizaciones no pueden depender de que llegó esta persona que tiene cualidades de líder, pero dentro de 4, 5, 6 años se va porque se le acabó el periodo, entonces llegó otra y nos quedamos sin liderazgo. Entonces, la capacidad de liderazgo de una organización no puede depender de las personas que están allí, se debe desarrollar una capacidad institucional de liderazgo. Y entonces se han cambiado los modelos del liderazgo personal, de desarrollar las cualidades o las habilidades en las personas para desarrollar las capacidades institucionales de promover el liderazgo. Y entonces para promover ese liderazgo institucional y desarrollar desarrollar capacidades de transformación de la cultura organizacional, hay diferentes enfoques y hay diferentes estrategias. Uno primero de ellos, muy interesante, viene desde la vía de la economía conductual, básicamente trabajado sobre los estudios de Richard Thaler, de economía conductual, que nos habla fundamentalmente de que las decisiones que toman los individuos dentro de su día a día no son decisiones puramente racionales. La vieja teoría del hombre racional y la teoría de la elección racional, ha quedado en cuestionamiento. Hoy en día los economistas ya no le creen mucho a la teoría de la elección racional del tipo Bentham, y han comenzado a considerar que lo que genera las decisiones, lo que genera los impulsos de acción, son principalmente elementos de tipo emocional. Este trabajo de Richard Thaler, que se titula en inglés Nudge, y que se podría traducir algo así como el empujoncito, es un trabajo que se enfoca en estudiar cuáles son las circunstancias conductuales, emocionales que llevan a la persona a dar el paso. Uno podría preguntarse, mire, de acuerdo con el trabajo de Klitgar, para que haya corrupción se necesitan tres cosas. Se necesita el monopolio de la decisión, se necesita que haya discrecionalidad absoluta y que haya falta de transparencia. Pero uno encuentra en la práctica que hay personas que están en esas tres condiciones, tienen que tomar una decisión en condiciones en las cuales sería ideal para cometer un acto de corrupción, y a pesar de eso no lo cometen. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué lleva a que dos personas en las mismas condiciones, en condiciones ideales para cometer la corrupción, una sí lo hace y la otra no lo hace? Diría Thaler, desde el punto de vista de la economía conductual, la diferencia está en el empujoncito, que el nudge,
¿Cuál es ese empujoncito que lleva a la persona a cometer el acto de corrupción? Y la investigación en esta vía va por la vía de los incentivos. Entonces, si uno quiere realmente lograr que haya incentivos para que la persona no cometa el acto de corrupción, uno tiene que trabajar en mecanismos institucionales. Y aquí vuelve nuevamente la noción del liderazgo ético institucional. ¿Cómo desarrollo yo, por ejemplo, un programa de reclutamiento y retención del talento humano que genere incentivos para que la persona no cometa un acto de corrupción? Cuando la persona tiene su trabajo, está satisfecha con su trabajo, está satisfecho con las condiciones salariales y las condiciones de estabilidad laboral, el clima laboral, pues muy seguramente no tiene el incentivo para cometer el acto de corrupción, y aunque se encuentre en las condiciones de cometer el acto de corrupción, no lo va a cometer. Entonces aquí las áreas de recursos humanos se vuelven muy importantes, porque ellas son las encargadas de crear los incentivos que llevan a las personas a no cometer los actos de corrupción. Entonces, la literatura ha trabajado muchísimo, por ejemplo, en la incidencia que tiene el nivel de educación de las personas en la comisión de actos de corrupción. Entonces, tratar de reclutar talento humano mejor preparado, con mejor nivel de formación académico, hace que el nivel de corrupción reduzca. Pagar mejores salarios ayuda a atraer gente más preparada, pero también ayuda a que la gente se sienta mejor remunerada y evita la corrupción. Adicionalmente, cuando las personas tienen estabilidad laboral, y ahí por ejemplo en el sector público todos los mecanismos de carrera administrativa son importantes, y adicionalmente la persona no solamente tiene estabilidad y tiene buen salario, sino que hay un clima laboral, un ambiente laboral que lo hace sentirse a gusto con el trabajo, la persona tiene todos los incentivos para no perder su trabajo por cometer un acto de corrupción. No hay incentivos para cometerlo. Entonces, aquí, importante, desde la economía conductual, la estrategia anticorrupción interna de un organismo de control debería tener fuertemente el acento en el área de recursos humanos, en la política de reclutamiento y retención del talento humano, para generar incentivos a que la gente no cometa actos de corrupción. Luego tenemos también algunos trabajos desde el punto de vista ya no de la economía, sino desde la psicología, y trabajando desde la teoría de la decisión. Aquí son muy importantes los trabajos que ha hecho la profesora Cristina Viceri en la Universidad de Wharton en Estados Unidos, donde hay un laboratorio de ética empresarial, y han hecho experimentos sociales para tratar de identificar cuál es ese notch, cuál es ese empujoncito del que hablaba Thaler, que lleva a la persona a cometer el delito. Y la conclusión a la que han llegado allí, especialmente la profesora Viceri, es lo que se ha denominado coloquialmente la teoría del comportamiento de rebaño. Básicamente lo que dice esta teoría, desde el punto de vista de la teoría de la decisión con fundamento fuerte en la psicología conductual, es que las personas tienden a comportarse no conforme dicen las normas, sino conforme lo observan en su entorno. Es decir, cuando uno llega a una organización, le muestran el código de ética, le muestran las políticas de buena conducta, le muestran las políticas de transparencia, le muestran todos los procedimientos y protocolos existentes. Y en ese momento la persona se hace una expectativa normativa de comportamiento. Leyendo esas normas, él se genera una expectativa de cómo se comportan las personas en la organización y cómo debería comportarse él. Entonces él llega muy modosito, trabajando muy bien, respetando las normas. Pero luego él se da cuenta que todos sus compañeros violan las normas, que nadie le presta bolas a la política, que nadie conoce la política, que la política es letra muerta, y entonces su expectativa cognitiva, es decir, lo que la experiencia le está indicando, es que esa norma no se cumple. Y entonces él ya no ajusta su comportamiento a la expectativa normativa que traía, sino que ajusta su comportamiento a la expectativa cognitiva. O sea, comienza a comportarse como todos los demás. Luego entonces, si yo quisiera crear una cultura organizacional más ética, lo que yo debería sería impulsar comportamientos de rebaño, comportamientos masificados de respeto a la normatividad. Y aquí vamos a ver una cosa muy importante, ya la voy a mencionar más adelante, que es el marketing hacia adentro. Hay otros estudios que han sido muy interesantes. Por ejemplo, está este estudio de David Desteno, que fue publicado el año pasado en la Harvard Business Review. Él hizo un estudio sobre la gratitud y la corrupción. Entonces él encontró que las personas que habían desarrollado sentimientos de gratitud hacia la organización son menos proclives a la comisión de actos de corrupción. Y cuando uno piensa en qué le genera gratitud a una persona hacia la organización, uno se da cuenta que lo que le genera gratitud es lo que se denomina modernamente el salario emocional.
El salario emocional tiene que ver con todo aquello que la persona recibe como recompensa emocional y psicológica por el trabajo, no la recompensa monetaria, porque la persona recibe un salario y el salario es la contraprestación por el trabajo y eso no genera gratitud. Hay gratitud cuando la persona, además de la compensación económica que merece, que es justo que reciba, recibe otros beneficios emocionales de parte de la organización. Por ejemplo, cuando hay unos beneficios especiales para las madres cabeza de familia, cuando hay beneficios para las madres lactantes, cuando hay beneficios para las personas en condición de discapacidad, cuando hay tratamientos o un régimen especial para las personas que atraviesan situaciones financieras complicadas y la organización sale al salvamento económico o al salvamento financiero de su colaborador. En esos momentos surgen sentimientos de gratitud hacia la organización. Y cuando una persona tiene sentimientos de gratitud a la organización, es menos proclive a la comisión de actos de corrupción. Entonces, a través de dos experimentos muy interesantes que hizo Desteno, logró de alguna manera consolidar una teoría sobre la gratitud como un driver ético, como un elemento que lleva a que no haya incentivos para la comisión del acto de corrupción. Ahora, finalmente, está la teoría, digamos, más formal, que viene de la teoría de la decisión racional, que nos dice que fundamentalmente las personas cuando van a cometer el acto de corrupción toman en consideración tres variables. Una primera variable que es el costo que tendría el hecho de ser descubierto. Si yo cometo este acto de corrupción y me descubren, ¿qué me pasaría? Esa es la primera variable, el costo. La segunda variable es el beneficio. ¿Cuál sería el beneficio que yo obtendría si cometo el acto de corrupción y no me descubre? Y la tercera variable, que es muy importante, es la probabilidad de detección. Y esto es muy importante porque la probabilidad de detección es la variable predominante en esta función. A mí me pueden amenazar con una pena muy grande, lo cual me eleva el costo esperado de mi decisión a niveles muy altos, pero si la probabilidad de que me impongan ese castigo es muy bajita, pues ese costo no tiene un efecto disuasorio. Y esta es la razón por la cual muchas políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción fracasan, porque incrementamos las penas, amenazamos a las personas con sanciones a veces exageradas por actos de corrupción, pero la probabilidad de imponer esa sanción no se incrementa. Entonces aumentamos la pena, pero las tasas de impunidad siguen muy altas. Entonces la persona dice, me da lo mismo que me amenace con una pena de 10, 20, 30 o 50 años, porque yo sé que la probabilidad de que usted me detecte y me imponga esa sanción es muy bajita. Entonces, la probabilidad de detección es un factor determinante en la ecuación que toma en consideración la persona al momento de hacer su elección criminal. Por esa razón, la estrategia hacia adentro debería insistir fuertemente en los mecanismos de detección de la corrupción. Más que preocuparnos por sanciones ejemplarizantes que no tienen realmente capacidad disuasoria, enfoquémonos en desarrollar mecanismos de control bien importantes, bien estructurados para combatir la corrupción, para detectar la corrupción. Un sistema de alertas tempranas, por ejemplo, sería muy valioso para combatir la corrupción en esa materia. Y finalmente, todas estas hoy en día están muy incentivadas por lo que se denomina el marketing interno o el marketing hacia adentro. En ese paper del año 1995, Foreman hace una explicación de cómo podrían las metodologías, técnicas, tácticas y estrategias de marketing normal aplicarse hacia adentro para lograr transformaciones en la cultura organizacional. Y aquí se combina eso con lo que se denomina el marketing social y el marketing cultural, que son estrategias de marketing dirigidas a transformar el comportamiento de las personas. Entonces, todas las herramientas de comunicaciones que puede desarrollar un especialista en marketing para vender un producto, para sembrar en las personas la decisión de comprar un producto, pueden utilizarse para sembrar en las personas el incentivo y la decisión de actuar correctamente. Y entonces acá el área de marketing y el área de recursos humanos, que normalmente parecen áreas separadas, comienzan a articularse. Y los especialistas de marketing trabajan con recursos humanos para diseñar estrategias de comunicación hacia adentro que permitan, lo que decía Cristina Bicheri, crear un comportamiento de rebaño adecuado. Es decir, que la gran mayoría, que la masa crítica de colaboradores se comporte correctamente y por un efecto de atracción todos los individuos comiencen a imitar el comportamiento y se genere una cultura de integridad, una cultura de ética saludable dentro de la organización.
Esto supone, por supuesto, un trabajo muy fuerte entre las entidades que se encargan entre las áreas que se encargan del manejo del talento humano, de la promoción del talento humano, y las áreas que se encargan del diseño de las políticas y estrategias de comunicación y de marketing en la organización. Lo cual es un desafío muy grande en un organismo de control, porque los organismos públicos muy rara vez tienen áreas de marketing. Tienen oficinas de comunicaciones, tienen oficinas de prensa, pero no tiene propiamente oficinas de marketing. Y yo insisto en que las entidades públicas tienen que prestarle atención al marketing, y especialmente al marketing interno, porque es una herramienta muy potente para transformar la cultura organizacional en la lucha contra la corrupción. Ahora quisiera ir a la corrupción externa y cómo debería enfrentar la corrupción externa un organismo de control. Lo primero que debe hacer un organismo de control cuando quiere enfrentar la corrupción externa es conocer su ecosistema de supervisión. El ecosistema de supervisión no es otra cosa que ese conjunto de entidades, de individuos y de actos o negocios que debe supervisar. Por ejemplo, el ecosistema de la Contraloría General de la República está integrado no solamente por todos los servidores públicos que están sometidos a su supervisión, por todas las entidades públicas que están sometidas a su supervisión, sino también por los actos, contratos, procesos que debe supervisar ese organismo en Costa Rica. Y conocer ese ecosistema es muy importante, porque el ecosistema en la mayoría de los países, en muchas oportunidades, es muy grande, muy complejo y muy heterogéneo. No solamente está muy poblado, está densamente poblado, tiene una gran cantidad de sujetos objeto de vigilancia, sino que además es muy complejo porque hay relaciones muy difíciles, muy sofisticadas entre ellos, y aparte de esa sofisticación y de ese tamaño, hay una enorme heterogeneidad. Se trata de organismos que cumplen funciones muy diversas, y tener un conocimiento universal de esto es muy difícil. Entonces, enfrentarse a un ecosistema muy poblado, muy complejo y muy heterogéneo siempre supone un desafío, Pero es necesario que, así como yo hago una evaluación de riesgo hacia adentro, también haga una evaluación de riesgo hacia afuera. Yo tengo que conocer mi ecosistema, tengo que tener la base de datos, tengo que tener plenamente identificados a mis sujetos de vigilancia, y tengo que caracterizarlos, tengo que clasificarlos, organizarlos, diferenciarlos. Y cuando yo he podido identificar y caracterizar mi ecosistema de supervisión, puedo hacer una evaluación de riesgo para poder segmentar y saber cuáles de los sujetos que yo debo supervisar tienen mayores niveles de exposición al riesgo de corrupción. Por ejemplo, yo puedo saber que en ciertos países el sector de infraestructura es un sector altamente expuesto al riesgo de corrupción. Entonces, los sujetos de vigilancia que están en ese sector son sujetos de alto riesgo, respecto a los cuales yo tengo que prestar más atención. En algunos otros países ha habido casos de corrupción muy graves en el sector salud, o en el sector educación, o en el sector de la contratación de temas aduaneros y portuarios. Entonces, si yo tengo claro mi ecosistema y conozco dónde están los grandes focos de corrupción, porque he hecho una evaluación de riesgo en mi ecosistema, yo puedo hacer dos cosas que son muy importantes para optimizar mis capacidades, que es focalizar y priorizar. A veces, cuando hablamos de modernizar una entidad pública, pensamos en comprar computadores, y realmente eso no es modernizar una entidad. Modernizar una entidad es optimizar sus procesos, hacer que sus procesos sean más eficaces, más eficientes, que cumplan los objetivos y que los cumplan con la menor cantidad de recursos. Y para eso yo tengo que conocer el ecosistema para poder tomar decisiones estratégicas en términos de focalización y priorización de recursos. Aquí es muy importante para los países hacer evaluaciones nacionales de riesgo. Lamentablemente, nosotros en América Latina no tenemos evaluaciones nacionales de riesgo en muchos países, y eso dificulta conocer los ecosistemas de supervisión en términos de riesgo. Pero eso es muy importante si yo quiero, por ejemplo, entrar a modernizar mi entidad. En esta materia, lo que se ha venido imponiendo es que, ante ecosistemas tan grandes, tan complejos y tan heterogéneos, el uso de la tecnología se ha vuelto muy importante. Entonces, los organismos de control han venido implementando lo que se denomina SupTech o Supervisory Technologies, que son tecnologías de supervisión, que no es otra cosa que la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para optimizar los procesos misionales de vigilancia y de supervisión del ecosistema. Ahí vamos a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, todas las herramientas que sirven como dashboard, como tableros de monitoreo de operaciones riesgosas.
Cuando yo conozco mi sector, cuando yo conozco mi ecosistema y yo sé cuáles son los sectores más riesgosos y cuáles son las operaciones más riesgosas, yo puedo desarrollar un tablero de control para monitorear esos sectores y estarlos viendo en tiempo real y saber cómo se están comportando, y podría incluir ahí un sistema de alertas tempranas que me indique cuándo se están realizando o cuándo se ha empezado a realizar una operación catalogada como operación altamente riesgosa. Por ejemplo, si yo tengo que supervisar entidades públicas encargadas de adjudicar contratos de infraestructura y yo sé que el sector de infraestructura es un sector altamente expuesto al riesgo de corrupción, yo puedo diseñar un sistema de alertas que me informe cuando el organismo estatal encargado de ese tipo de adjudicación de contratos ha iniciado un proceso de contratación pública por montos significativos que ameritan que yo focalice y priorice esfuerzos en el acompañamiento y supervisión de ese proceso de contratación. Y así yo no tenga una injerencia directa en el proceso, por lo menos como supervisor, como observador externo, yo puedo estar monitoreando mi riesgo y actuar cuando encuentre que existe la obligación legal de hacerlo. Entonces, todo eso lo puedo hacer a través de tecnologías que hoy en día están a disposición de muchos países. En Colombia, por ejemplo, la Contraloría General de la República desarrolló un software que se llama Océano, donde se monitorea en tiempo real el gasto público en la contratación pública y tiene un sistema de alertas tempranas como la que les acabo de mencionar. También otra forma de hacer supervisiones a través de los formularios de autodiagnóstico. Cuando yo tengo un ecosistema muy grande, yo puedo diseñar unos formularios de autodiagnóstico y obligar a los sujetos vigilados a que diligencien el formulario y me introduzcan la información que yo necesito para monitorear su desempeño. Y por supuesto, yo voy a entrar a hacer auditorías específicas y selectivas sobre aquellos sujetos que yo considero altamente riesgosos y voy a contrastar la información que ellos me están subiendo en el formulario de autodiagnóstico versus la información que ellos realmente tienen en sus dependencias. Entonces, esos formularios me permiten abarcar una gran cantidad de información en tiempo relativamente breve. Cuando yo tuve la posibilidad de ir a la Procuraduría General de la Nación en Colombia como procurador delegado para la transparencia y la integridad, desarrollamos un sistema que se llamó el sistema ITAR, que era el indicador de transparencia activa. Yo tenía un ecosistema de supervisión de más o menos 68.000 sujetos en todo el país y creamos esta plataforma con un formulario de autodiagnóstico, emitimos una directiva y obligamos a todos los sujetos de vigilancia, a todos los sujetos vigilados a que ingresaran a la plataforma, se registraran y diligenciaran el formulario de autodiagnóstico y subieran los soportes documentales de toda la información. De esa manera nosotros logramos en un periodo muy corto armar una gran base de datos y con esa base de datos después, a través de procesos de Big Data, logramos conocer y caracterizar el ecosistema de supervisión con un enfoque basado en riesgo. Otro tema importante, las plataformas de captura de información in situ. Hoy en día que es tan complejo hacer visitas por el tema de la pandemia, porque los supervisores no pueden ir hasta las entidades vigiladas y realizar las auditorías allá in situ, o a veces las entidades vigiladas están en lugares muy apartados donde es difícil llegar, es posible desarrollar plataformas que permitan hacer esos procedimientos de vigilancia de manera virtual, estando no presencia física sino presencia virtual, realizando un proceso de acompañamiento. Y esto normalmente puede ir acompañado de software de manejadores de casos o de expedientes digitales, donde yo tengo toda la información allí y me permite de alguna manera cruzar información, cruzar datos. Si yo tengo un nombre que me aparece reiteradamente en diferentes investigaciones y yo logro entrar al sistema y digitando el nombre, él me trae todos los expedientes o archivos en los cuales aparece ese nombre, yo puedo encontrar patrones de comportamiento criminal, puedo encontrar estructuras criminales subyacentes que no son perceptibles a simple vista, sino solamente a través de procesos de analítica de datos. Entonces, tener manejadores de casos y expedientes digitales me permite hacer minería de datos, me permite hacer minería de textos para poder extraer información, comparar, cruzar datos y encontrar patrones y encontrar elementos comunes entre diferentes investigaciones que me va a permitir comenzar a identificar redes y estructuras de macrocriminalidad que están allí escondidas y que no se ven a simple vista, ¿sí? Este tema, por supuesto, depende mucho de las condiciones de la regulación vigente. Costa Rica es un país con una gran tradición en temas de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, y eso pues obviamente supone que haya instrumentos que sean polémicos. Por ejemplo, un sistema de comparación permanente de incrementos patrimoniales de los servidores públicos,
que poder traer la información de la información financiera, la información de los bienes de los servidores públicos y hacer comparaciones automáticas de sus ingresos versus el estado de su patrimonio para detectar incrementos no justificados. Eso es una herramienta muy poderosa en la lucha contra la corrupción. Hoy se puede hacer, muchos países lo hacen, pero depende de que esa información se pueda obtener dadas las circunstancias constitucionales del país. O por ejemplo, la detección de conflictos de interés. Cuando uno tiene la base de datos de los servidores públicos y de los familiares de los servidores públicos y uno comienza a hacer cruces de bases de datos para saber en qué negocios públicos están involucrados los familiares de los servidores públicos, es posible detectar tempranamente conflictos de interés. Saber, por ejemplo, que la esposa del procurador o de la esposa del contralor es socia de una compañía que está licitando en un contrato que es vigilado por su esposo, pues ese tipo de cosas es posible a través de cruce de base de datos, pero necesito la información. Y si las condiciones de protección de los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la intimidad no me permite acceder a esa información, es muy difícil. Las tecnologías de supervisión hoy nos dan mucho potencial, pero tenemos restricciones desde el punto de vista legal. Ahora, un último punto, que es cuál es el papel de la sociedad civil. Cuando el ecosistema es un ecosistema muy grande, muy heterogéneo, muy complejo, es muy difícil que el organismo de control pueda directamente tener supervisión sobre cada uno de los sujetos vigilados. Y aquí es donde la democracia participativa vuelve a salir al rescate. Los organismos de control pueden apoyarse fuertemente en las organizaciones de la sociedad civil que tienen interés en ejercer control social sobre ciertas entidades o sobre ciertos sectores. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Internacional, por ejemplo, que están encargadas de combatir la corrupción, tienen interés en ejercer control social sobre ciertas entidades y sobre ciertos procesos que para ellos son esenciales. Entonces, ellos son aliados estratégicos de los organismos de control. Para aprovechar esa alianza, los organismos de control tienen que hacer 4 cosas como estrategia de lucha contra la corrupción externa. Primero, hay que promover el control social. Hay que perderle el miedo e incentivar a las personas para que hagan control social, para que se organicen y creen entidades específicamente destinadas a realizar control de manera permanente y sistemático. Luego, hay que fortalecer esas organizaciones compartiéndoles las herramientas. El organismo de control debe desarrollar herramientas no solamente para su trabajo interno, sino también desarrollar herramientas para que la sociedad civil lo pueda ayudar. Y entonces una plataforma de control social, por ejemplo, donde yo pueda tener una relación directa de apoyo, de comunicación con las organizaciones civiles, es muy importante para fortalecerlas. Capacitarla. En muchas oportunidades los liderazgos de la sociedad civil se pierden y se diluyen porque los líderes sociales no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, no saben cómo funciona el Estado por dentro, desconocen los tecnicismos de los procesos públicos. Entonces, si yo capacito a líderes sociales, los entreno en cómo se toma la decisión, en cómo participar de manera efectiva, en cómo incidir en la toma de decisiones, que vayan a las audiencias no a hacer catarsis y a criticar todo lo que se hace, sino a ser propositivos, a aportar en el proceso, pues yo logro que haya una participación social efectiva y eso es control social. Y por último, el acompañamiento. Yo no puedo simplemente promover el control social, darles las herramientas, capacitarlos y desentenderme. Yo tengo que tener una relación permanente, fluida, de tal manera que los hallazgos de esas organizaciones me puedan ser comunicados y me alimenten mis investigaciones, me alimenten mis actuaciones, que yo pueda tener el apoyo y no repetir esfuerzos. Si ya hay una organización de la sociedad civil bien entrenada, una organización bien estructurada, con fortalezas y capacidades, que está haciendo control social en ese proceso, ¿para qué me desgasto yo como organismo de control? Prefiero acompañar a ese organismo, darle mi apoyo institucional, apoyarla en ese proceso de control social y si ese organismo encuentra algo, me lo comunica y yo ejerzo mis competencias y mis funciones para poder prevenir la corrupción o para sancionarla en caso de que ya se haya cometido. Entonces, creo que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son un key player, son un aliado estratégico importante para los organismos de control y en esa medida creo que es importante trabajar en las alianzas entre los organismos de control y estos organismos de la sociedad civil. Como conclusión, para terminar, simplemente 5 conclusiones. Primero, la estrategia de los organismos de control para luchar contra la corrupción debe ser holística y eso supone que debe contener un componente de prevención, un componente de detección,
pero también debe haber una estrategia hacia adentro y una estrategia hacia afuera. Segundo, creo que el liderazgo es la clave y debe haber un liderazgo hacia adentro y un liderazgo hacia afuera. Un liderazgo hacia adentro para formar, desarrollar y consolidar una cultura de ética en la organización. Y un liderazgo hacia afuera para promover que la sociedad civil actúe y ejerza control social en la lucha contra la corrupción. Creo que también es importante incorporar a nuestra estrategia más psicología y más marketing. Es decir, menos derecho penal, menos sanciones, en el sentido de que debemos de quitarle el acento ahí y comenzar a trabajar en estrategias basadas en psicología social, economía conductual, economía del comportamiento, teoría de la decisión y estrategias de marketing interno, marketing social, marketing cultural para lograr transformaciones culturales reales dentro de la organización. Punto 4. Crítico el conocimiento del ecosistema de supervisión. Hay que conocerlo, hay que caracterizarlo, hay que tener un censo de los sujetos que son supervisados, hay que clasificarlos y organizarlos y categorizarlos y asignarles calificación de riesgos para segmentarlos. Y eso me va a permitir focalizar y priorizar mis esfuerzos, ser mucho más eficiente y ser mucho más quirúrgico a la hora de tomar decisiones de control. Y por último, más tecnología. Los ecosistemas son grandes, complejos, heterogéneos y la tecnología debe ser una herramienta al uso para poder enfrentarme a esos ecosistemas de ese tamaño. Con esto termino, agradezco muchísimo la oportunidad, agradezco muchísimo el espacio que se me ha brindado y por supuesto quedo a su entera disposición para cualquier aclaración adicional. Muchísimas gracias.